Pues en esta hora y media más o menos el planteamiento sería acercarnos a la realidad latinoamericana, por una parte para que podamos hacer un balance colectivo y por otra parte para lanzar perspectivas de lo que puede venir a corto, medio y largo plazo. En cuanto a la metodología de lo que sería esta hora y media, a mí se me ha ocurrido, en primer lugar, hacer yo una especie de introducción, unas pinceladas en 5 minutos, 5, 6, 7 minutos, o sea, la idea no es que hable yo, sino poner sobre la mesa como una serie de elementos clave de lo que ha podido ocurrir en América Latina, de algunas de las cosas, digamos, relevantes, ¿no?, en estos últimos 20-25 años, y luego a partir de ahí, el grueso de esta segunda sesión sería abrir un debate colectivo. Entiendo que compañeros y compañeras de América Latina se animarán más a hablar, ¿no?, sobre lo que ocurre en la región, en cada uno de los países, sobre, digamos, 3 grandes temas, ¿no? Y ahí sí que, os pediría a todos y a todas que seamos lo más respetuosos posibles con la circulación de la palabra, ¿no?, para que tampoco se patrimonialice demasiado y permita un poco que hablemos todo el mundo. Como no tenemos mucho tiempo, pues serán 3 grandes temas y supongo que tendremos como 20-25 minutos para abordar cada uno. Los avanzo ya. Uno sería intentar hacer una especie de balance general, ¿no?, de lo que ha sido la experiencia histórica del, entre comillas, post-neoliberalismo, ¿no?, si ha sido posible y hasta qué punto podemos identificar avances, limitaciones y contradicciones. Un segundo bloque que tendría que ver con áreas más específicas de este balance, una con todo lo que tiene que ver con construcción de poder popular y con economía alternativa, porque es uno de los elementos centrales de este curso, y otra con la relación un tanto compleja de gobiernos-movimientos, ¿no? Y un tercer bloque, que sería ya más de aquí en adelante cuál es la perspectiva que se puede hacer o cuál puede ser la agenda prioritaria para movimientos, incluso para gobiernos, en los próximos años. Ese es el planteamiento metodológico. Entonces, si os parece, entramos en la introducción. Voy a intentar ser súper breve, simplemente voy a lanzar unas pinceladas y no voy a tocar todo. Seguramente vais luego a señalar que te ha faltado esto, te ha faltado lo otro. La idea es que esto sea una excusa para luego abrir el debate. Pensar en América Latina en los últimos 25 o 30 años, ¿no?, es pensar, si lo hablamos por ejemplo en términos de décadas, en lo que ha podido pasar en los años 90, en lo que ha podido ocurrir en la primera década del siglo XXI y en esta segunda década del siglo XXI, qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede venir en adelante. Ese es un poco, digamos, como la distribución de los tiempos que a mí me ha parecido que podría ser interesante hacer. Respecto a los años 90, ¿no?, en la última década del siglo XX, que es una década muy convulsa, ¿no?, porque de alguna manera se combinan resistencias y cambios, ¿no? Y por poner, digamos, sobre la mesa alguna cuestión relevante de la década, que me voy a dejar muchas cosas fuera. Por una parte, destacar las resistencias contra el neoliberalismo en todo el continente, desde Argentina hasta México, ¿no?, con, digamos, el énfasis mayor o menor según los países. Estos son pinceladas, ¿eh? Por otra parte, la resistencia de Cuba, ¿no?, contra la agresión imperialista y capitalista a inicios del de la década del 90, ¿no?, con la caída de la Unión Soviética, del bloque socialista, etcétera, etcétera. En ese contexto de resistencias también, el germen de lo nuevo, ¿no?, o del cambio que venía a partir de una serie de fenómenos que en aquel momento quizás mucha gente no los valoró, pero que con el paso del tiempo han sido cada vez más valorados. A mí se me ocurren 3, hay 100.000 más, pero por señalar, digamos, 3 que yo creo que mucha gente valora en gran medida. Está el Caracazo del 89 en Caracas, en Venezuela, ¿no?, que supone un símbolo del inicio de la caída o del derrumbe de los regímenes antipopulares. Otro puede ser, ya en el año 94, la aparición del zapatismo, ¿no?, como un levantamiento, un símbolo de levantamiento de los sin voz, ¿no?, de los pueblos originarios. Y un tercer elemento, en los años 90 también, la visibilización y la fuerza de los movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia, con la capacidad que tuvieron de tumbar gobiernos, ¿no?, que eso no es fácil en ningún mundo, en ningún momento de la historia.
El fin de siglo, quizás, entre comillas, cerrarlo, ya con el inicio de la primera experiencia de gobierno que pretendía ser post-neoliberal, ¿no? La experiencia de Venezuela, de la victoria del movimiento Quinta República en Venezuela, el inicio de la experiencia del gobierno bolivariano, que va a marcar la historia contemporánea del continente, porque va a suponer un sacudón geopolítico en toda la región. Entramos en el siglo XX, esa primera década, que bueno, yo caracterizaría en primer lugar como la del, en principio, avance de las alternativas de corte antineoliberal, la llegada de nuevos gobiernos que traían una esperanza de cambio, ¿no?, en beneficio de los sectores populares y también en términos de rescate de la soberanía. A partir de ahí, después de la victoria en Venezuela, la electoral, se van sucediendo una serie de victorias electorales en diferentes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, con gobiernos muy diversos, con articulaciones políticas muy diversas, pero de alguna manera, bueno, con experiencias que apuntaban a posibles cambios en beneficio de las clases populares. En esa década hay, vamos a decir, procesos políticos o dinámicas políticas muy interesantes y muy positivas que tienen que ver, por ejemplo, con los procesos constituyentes en algunos países, con los debates en torno a la descolonización, con la construcción de iniciativas de poder popular, con los debates en torno a la necesidad de volver a rescatar la idea del poder popular, con proyectos relacionados con la autogestión, con las comunas, con el cooperativismo y muchas cosas más. Y también es la década de la tensión y de las relaciones complejas entre movimientos sociales y gobiernos, ¿no?, los gobiernos, entre comillas, progresistas. Entrando en el siglo XXI, esta segunda década, todavía que no ha concluido, una década ya diferente a la anterior por diferentes razones. En primer lugar, la crisis económica mundial del 2008-2009, en esta segunda década, empieza a impactar en la región, lo que supone una nueva fase económica y lo que se traduce en el fin del alto crecimiento y del alto precio de las materias primas. Claro, ¿esto qué trae? Trae un desgaste en mayor o menor medida de las experiencias de los gobiernos post-neoliberales, por llamarlos de alguna manera, ¿no?, que se traduce este mayor desgaste en dos campos por lo menos. Por una parte, la desafección popular y por otra parte, la mayor tensión con los movimientos y las bases de apoyo de estos gobiernos. En este contexto se da, obviamente, circunstancias más favorables para que se active la ofensiva neoliberal e imperialista, ¿no?, para recuperar el terreno perdido en la década anterior. Y bueno, ahí tenemos una serie de hitos, ¿no?, que son clave. Por una parte está la lógica de los golpes de Estado, los fracasados, ¿no?, desde el 2002 Venezuela, 2008 Bolivia, 2010 Ecuador, hasta los golpes, vamos a decir, exitosos en términos de los intereses de las clases dominantes, el de Honduras en 2009, Paraguay 2012 y el más reciente brasileño. Paralelamente a estos golpes está la agenda neoliberal de los nuevos gobiernos tipo Macri en Argentina, el de Temer en Brasil, el de Cartes en Paraguay. Y por último también mencionar que los propios gobiernos del cambio, con el cambio entre comillas, empiezan también a aplicar una serie como de ajustes, a pesar de que están en el gobierno, ¿no? Otro elemento clave de esta segunda década sería, bueno, la explosión de las críticas frente a las experiencias de gobierno. Había críticas en la primera década, pero esas críticas de alguna manera suben en intensidad en esta segunda década, sobre temas que hoy en día son los grandes temas de debate, bueno, en América Latina y a nivel internacional, ¿no? La cuestión de la matriz productiva, del extractivismo, del neodesarrollismo, etcétera, que está sobre la mesa. Otra es, en esa relación movimientos-gobiernos, los debates en torno a la cooptación, a la desactivación, incluso a la criminalización en algunos casos. En tercer lugar, hasta qué punto se avanzó, o mejor dicho, no se avanzó, en términos de desconcentración del poder, de desconcentración del control de los medios de producción. Y luego, por otra parte, pues la famosa agenda feminista, ¿para cuándo?, ¿no?, que se ponía sobre la mesa en estos últimos años por los avances prácticamente pues, escasos o prácticamente inexistentes de la mayoría de los gobiernos. Terminando un poco, bueno, nos encontramos en el 2018, o en los últimos 2-3 años, con el debate por excelencia, por lo menos en muchos lugares de la región y que salpica también a Europa, y es
la caracterización del nuevo momento histórico. Es el fin de ciclo, como algunos y algunas dicen, es la nueva fase en disputa, bueno, hay todo un debate que seguramente vamos a poder dar después. Y luego, bueno, quizás por caracterizar algo positivo o ilusionante del nuevo momento es el avance del movimiento feminista en los últimos tiempos en una gran parte de los países de América Latina. Esta es una, pues, a brocha gorda, una serie de pinceladas, ¿no? de todo lo que ha pasado. No es una charla ni nada por el estilo, pero es una excusa, yo creo, para abrir el debate, ¿no? sobre lo que ha pasado y lo que puede pasar en los próximos años en América Latina. Entonces, bueno, viendo un poco los tiempos, son la 1:15, tenemos hora y cuarto hasta las 2:30, por lo tanto, pues no sé, 25 minutos más o menos es lo que tendríamos por cada uno de los 3 bloques. Si os parece, podríamos pasar un poco ya al debate más colectivo, a la reflexión más colectiva. El primer tema que os planteaba era intentar hacer, con la dificultad que eso tiene y con la necesidad de que hace falta mucho tiempo para hacer un balance, intentar atrevernos a hacer un balance general de lo que ha sido la experiencia histórica del posneoliberalismo o del intento del posneoliberalismo en la región desde finales de los años 90 hasta la actualidad, ¿no? Y el balance entendido como destacar lo positivo, los avances y paralelamente bueno, pues también dejar sobre la mesa cuáles han sido las limitaciones y las contradicciones de estos procesos. Así que yo ahí ya me callo, voy a estar controlando el tiempo de manera disciplinada para que no se nos pase. Te puedes ir un poco de todo. Te puedes ir ya, ¿Me puedo ir ya? No, me voy a quedar controlando el tiempo. Así que, bueno, pues los debates en torno a la cooptación, a la desactivación, a incluso la criminalización en algunos casos. En tercer lugar, hasta qué punto se avanzó, o mejor dicho, no se avanzó en términos de desconcentración del poder. Partiendo de ese lugar, sí hubo ciertos avances importantes en el reconocimiento de ciertas condiciones de vida o mejoramientos, unido a un fuerte impulso por el reconocimiento de nuevos derechos. Por ejemplo, con el kirchnerismo se volvió a poner sobre la mesa y se volvió a reconocer el derecho a la negociación colectiva por la negociación de trabajo, ¿no? Los sindicatos se volvió a trabajar y a luchar en el reconocimiento de la colectividad del trabajo y por ramas laborales que se había roto y se había desarticulado durante los 90. Junto con eso, bueno, hay que nombrar la estatización del nuevo IPF, la estatización de las jubilaciones, la asignación universal cuerpo-hijo como reconocimiento a la educación para los niños, que viene anclado a la desocupación laboral. Y eso fue un gran reconocimiento que surge y que se da durante el kirchnerismo. La ley de reproducción sexual, que también se da con el kirchnerismo, y así, bueno, la ley de matrimonio igualitario, y una serie de reconocimientos que tuvieron que ver con derechos que se dieron, si bien con ese gobierno, con una lucha social que venía existiendo desde hacía mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, hay que reconocerles que fue durante ese gobierno que se pudo avanzar sobre eso. Por el otro lado, y es lo que nombraba Yolanda cuando explicaba cómo se venían dando el sistema capitalista y la reproducción de la deuda, todas las mejoras económicas que sufrió Argentina tuvieron que ver con una apertura del comercio internacional y la llegada de nuevas empresas para la explotación y expropiación de los recursos naturales, tanto desde el monocultivo y la producción de soja, que eso tuvo que ver con todo un proceso muy acelerado de concentración de las tierras en pocas manos. Si bien también durante esa época se da la necesidad de la ley de extranjerización, no se logra mayores cambios en relación a eso. Luego, las leyes que se habían dado durante los 90, la situación para la ocupación de tierras por parte de empresas mineras, con los Kirchner, la foto de Cristina con Barrick Gold fue el inicio de una explotación absoluta y con eso la represión a sectores populares que se venían oponiendo a las mineras. En fin, digamos, como que la doble cara entre un avance por un lado en términos de derechos también venía anclado en una efectivización, una profundización del sistema capitalista en los
territorios y en la mercantilización de la vida cada vez más profunda, como veníamos hablando previamente. Eso como para tirar un balance de lo que fue el kirchnerismo y que también explica, en cierta parte, por qué a pesar de ciertas mejoras en las condiciones de vida de la población, el resultado es un Macri como forma de gobierno, ¿no? como alternativa posible a lo que venía siendo el sistema político en Argentina. Hasta ahí me callo para mí. La introducción de las personas, de garantía de algunos derechos, pero la introducción de las personas por el consumo, claro que es importante, pero no se invirtió mucho en la conciencia política de las personas, entonces la gente pasó a poder viajar de avión, adquirir un coche y estudiar en las universidades públicas, pero con una influencia terrible de los medios de comunicación que reproducen solo el capitalismo y la cosa del consumo. Y no sé si tiene un elemento ahí que la profundización del conservadorismo con las religiones evangelistas, que es muy fuerte en Brasil, junto con, hablamos de la bancada, los diputados brasileños resumen tres letras B: bala, de armas, boi, que es vacuno acá, no sé, y Biblia, que es los tres Biblias, las tres cosas que se juntan. Perdón, ¿vacuno te refieres a vacuno? La producción de carne. Okay. Sí, que es todo latifundio, monocultivo, agrotóxico y todo. Y al mismo tiempo que hubo avances en la inversiones con la producción agroecológica y de pequeños agricultores, también se hubo una inversión gigantesca para los latifundiarios. La proporción es absurda, sí. Entonces hubo ganos de cosas importantes, pero la mentalidad de la gente no se cambió y se profundizó el conservadorismo. Entonces, en cuanto nuestras hermanas avanzan por la lucha por el derecho al aborto, en Brasil se retrocede, se intenta pasar proyectos de el día del nascituro, no sé si el día de no nacido, concebido pero no nacido, una cosa de absurdo. Y así hay otros ejemplos, pero lo que más me llama la atención es que estos gobiernos, claro que no se logra todo en todos los tiempos, todo junto, pero cosas muy importantes, estructurales, como en Brasil, la reforma agraria, no se cambió nada, pero se profundizó el latifundio, no se cambió nada en los medios de comunicación, no se cambió nada en tantos puntos estratégicos y ahora vivíamos ahí un tsunami. Se va elevando todo. No podemos hablar ni ecuatoriano, ni boliviano, ni venezolano. Yo voy a hablar en defensa de lo que creo que fue significativo en estos gobiernos progresistas, de un hecho particular, de un fenómeno en particular. Creo que si una de las cosas hay que rescatar de esta experiencia es la cuestión de la democracia. O sea, estos gobiernos, más allá de todos los que fueron de alguna manera exitosos, disputaron realmente la democracia al capitalismo. O sea, la democracia, que es un movimiento, como sabemos, un movimiento histórico,
que dependió mucho, lo que entendemos por democracia hoy, de la lucha real, popular, histórica de movimientos de organizaciones sociales, a lo largo de la historia. En algún momento del siglo XX se convirtió en una cuestión capitalista. En eso tuvo mucho que ver la disputa que hubo después de la Revolución de Octubre, el triunfo de la Revolución de Octubre y lo que pasó bajo Stalin. La experiencia socialista histórica, digamos, vio la democracia como algo que era superado por el socialismo y entendió incluso en esa relación entre socialismo y democracia, entiende que la relación entre la política y la ley, de alguna manera la política se subordina, la ley se subordina a la política revolucionaria, socialista, de construcción socialista, etc. Y creo que lo que tiene de fabuloso, digamos, la experiencia esta es que estos gobiernos que estuvieron, que lograron lo que lograron, justamente por un movimiento social popular que estuvo impulsándolos en un inicio, lograron también disputar un poco la cuestión de la democracia y jugar incluso en los términos del terreno y cambiar, modificar a través de los procesos constituyentes algunas de las reglas de juego de la democracia burguesa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Creo que esa es una experiencia que incluso para Cuba es a tener en cuenta en lo que hemos tenido nosotros, digamos, de limitaciones en nuestro proceso o sea, en ver la democracia, o más bien que la democracia es un proceso de democratización, entender que cualquier alternativa al capitalismo tiene que pasar por un proceso de democratización y un proceso en el cual realmente las garantías y el empoderamiento de la ciudadanía sea una cosa relevante, importante. Creo que es algo que hay que rescatar de esta experiencia, más allá de todo lo que tú mismo apuntabas ahí como cada uno de los puntos problemáticos que han tenido estos gobiernos. Viene a relacionar cuando Manuel Zelaya Rosales, que es presidente de Honduras, empieza a hacer convenios entre Venezuela, Cuba, y entonces algunos políticos y empresarios del país piensan que se les está tocando sus intereses y empiezan a hacer campañas de desprestigio contra el presidente y contra los movimientos sociales que eran allegados afín a Manuel Zelaya porque es un gobierno socialista. Incluso llegando Chávez a Honduras en el 2008, Chávez llega a Honduras y aquello como que haya llegado el monstruo, porque va a comerse a la gente y empiezan a hacer una campaña de desprestigio y dicen que la llegada de ese gran personaje a Honduras es porque los niños van a ser llevados a Cuba, que nos van a quitar nuestras casas. O sea, haciendo una campaña para que el pueblo, y hay gente que creyó eso, no le puedo decir que no, si hay gente que lo creyó. Entonces es ahí donde nosotros vamos, donde Cuba, dándose un huracán unos años antes, presta médicos cubanos para que lleguen a Honduras a hacer trabajo social y también permite que jóvenes estudiantes con beca vayan a Cuba. Entonces todo eso va relacionando en esos políticos sucios que lo único que quieren son intereses propios. Y entonces en el 2009 se le da el golpe a Manuel Zelaya Rosales, el rompimiento del orden constitucional, implementado también por el imperialismo, porque ellos están metidos las narices en todos lados y en todo momento. En todos los procesos que nosotros hemos tenido en Honduras, de violaciones a derechos humanos, de impunidad, de corrupción, ahí están metidos los gringos. Y no puedo dejar de decirlo porque es cierto, lo vivimos en carne propia, tenemos muertos, tenemos desaparecidos, tenemos criminalizados, pero tampoco podemos negar que tenemos un movimiento social muy empoderado, con resistencia en las calles, exigiendo que se respete y que volvamos al orden constitucional. Estamos en una plena dictadura. Hace un año, este tipo, Juan Orlando Hernández, ha hecho un papel muy sucio desde hace 10 años porque no solo está ahorita como dictador, también fue presidente del Congreso Nacional y fue en el Congreso Nacional donde se planificó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya con los mismos militares, cuando ahorita estamos en una Honduras sin salud, sin educación, con una pobreza extrema, una migración increíble. Lo que estamos viviendo es la realidad. Y eso sí, con una policía militar armada hasta los dientes. ¿Por qué? Porque el tipo la está armando, porque sabe que son los únicos que lo van a apoyar. Porque el pueblo ya no aguanta y tenemos mucha hambre, estamos en un
porcentaje de un 70%, dicen ellos, de pobreza. Mentiras. El índice de pobreza en Honduras es del 85%, o sea, que también nos estamos muriendo de hambre. Y con todos estos procesos que se han dado de muerte, hemos tenido procesos de observación a nivel internacional. Pero yo digo, ¿a qué van como observadores si no hacen nada? Cuando les pedimos explicaciones por los muertos, nos dicen que ellos solo están en condición de observador internacional, y para nosotros es muy terrible esto. Es terrible, porque entonces no deberían de ir. Y yo lo digo porque así tiene que ser. En este momento yo estoy aquí y allá en Honduras están preguntando que dónde estoy yo, que no me han visto, porque yo soy de las que ando en las calles. Tenemos cantidad de mujeres muertas a diario. ¿Y qué es lo que están manifestando? Están vendiendo. Ya no respetan ni a la mujer que está siendo muerta. ¿Qué dicen? No, es que la mataron porque andaba en maras. La mataron por deudas pendientes con el narcotráfico. Eso lo están vendiendo. Eso es terrible lo que estamos viviendo en Honduras. Y yo le puedo decir algo, aquí en Europa hay gente ni sabe que existe Honduras en el mapa. Ni saben cuál es la situación que estamos viviendo en mi país. Quizás como mencionar un poco o para intentar hilar un poco ahí, obviamente el conflicto armado es un tema súper particular que no permite, digamos, que necesariamente hay que abordarlo para poder entender pues muchas de las dinámicas en Colombia, pero digamos en el plano estrictamente económico, vemos que las élites colombianas siempre han tenido un mismo modelo, el neoliberalismo puro y duro desde las reformas de César Gaviria con la apertura económica, con todas las reformas de la apertura económica. Ese gobierno, digamos, esas políticas se han mantenido hasta el día de hoy. El modelo extractivista, o sea, es casi como de las pocas cosas, de las pocas certezas que hay en Colombia, esas. O sea, que son las mismas políticas y, claro, cada vez más agresivas. Pues veíamos ayer lo que nos explicaba Francia con mucho más detalle, cómo pues, realmente está poniendo en riesgo la vida en el sentido amplio, no solo de los defensores de territorio y derechos humanos, sino del sistema como tal. Y quería pegarlo un poco con lo que estabas diciendo ahorita de cómo María Fernanda, que decía que no hubo un cambio de mentalidad en Brasil con esos gobiernos, sino que hubo como un relanzamiento del conservadurismo, digamos como de una lógica conservadora. Y en Colombia ha habido un repunte pues en los últimos años. Y curiosamente lo que han utilizado, como tú mencionabas ahorita, el caballito de batalla de decir pues, que nos vamos a volver como tal, es que siempre como proyectar procesos como el de Venezuela o de otro, pues digamos como de esa índole, como un coco, un fantasma, un algo, y claro, de la mano con unos medios de comunicación que transmiten muy poco contenido político, crítico, real. Pues la gente realmente ha comido entero, digamos, todas estas narrativas de vamos al abismo, y ha habido un repunte significativo del pensamiento conservador en Colombia. Entonces, por un lado, siguen esas políticas neoliberales profundizadas, con un modelo extractivista súper fuerte, con una cultura política muy conservadora, pero curiosamente en el escenario digamos, con las negociaciones del proceso de paz, con muchos movimientos colectivos, de muchos movimientos de los territorios, sí ha habido, digamos, como mucha más, o sea, ha habido como una resistencia que, aunque no ha llegado a un punto de gobierno o algo, por lo menos sí se nota como una esperanza, digámoslo así, porque sí ha habido mucha movilización desde distintos colectivos. Entonces, frente a toda esa, o sea, a ese panorama oscuro de élite, neoliberalismo, violencia, sí hay como
una especie de repunte de movimientos ciudadanos, movimientos que están intentando como poner en la agenda un pensamiento un poco más progresista y combatir un poco, digamos, toda esta ola reaccionaria que hay ahorita en el gobierno. Vamos a ponerlo así. Para complementar al compañero de lo de Colombia, es que el grupito de Colombia somos... compañero también viene de Colombia. Yo creo que Colombia ha estado dentro de un modelo que no ha cambiado para nada, incluso lo que ha hecho es ajustar más las leyes y en función del extractivismo. Desde la década de los 90, 80, los movimientos sociales y organizativos de Colombia, los campesinos, en los indígenas, en los afros, en los jóvenes y en las mujeres, han venido haciendo resistencia pues, a ese propio modelo de extractivismo. Y es como el modelo minero energético, ¿no? Que es algo que está a nivel de todo el país, donde diferentes organizaciones hemos estado ahí como saliendo a frentear esas formas de extracción de los recursos no renovables. Entonces, se inicia con la penalización de todo lo que se atraviese para yo poder extraer los recursos. Eso significa que en Colombia han sido históricamente perseguidos todos aquellos que se atrevan a tener una postura diferente a la del Estado. Entonces, ¿qué ha fortalecido allá esa represión? Es que hoy hemos venido como tratando de unirnos todos en contra de todo eso que se nos ha venido encima. Entonces han habido varias fases. Primero penetrar a los territorios de los campesinos, de los afros, de los indígenas, hacer como toda la exploración de qué hay en esos territorios para posiblemente entrar a extraer esos recursos. En esa exploración, que así lo llaman allá, ¿no? Exploración, y después llaman que la sísmica, después una serie de cosas que son las multinacionales las que están penetrando esos territorios, viene la fase de desplazamiento de esas comunidades, porque son un estorbo para ellos poder extraer esos recursos. En eso viene dándose históricamente, en el 78, 86, por ejemplo, en la zona donde yo vengo, que es el centro oriente de Colombia, las comunidades se paran a defender su territorio. De ahí inicia la persecución, la estigmatización, la desaparición de los dirigentes de los movimientos. De hecho, hay un caso histórico que pasó en el 98, que fue lo de Santo Domingo, donde en Arauca un avión de la Occidental de Colombia lleva una bomba y la suelta en un caserío. Hubieron 23 niños muertos y es por la resistencia que se estaba haciendo. Todo eso lo amarraban a los grupos al margen de la ley o a la insurgencia, a los grupos revolucionarios colombianos que existen en Colombia. Es que la FARC, que el ELN y todo ese cuento. Entonces se vino toda esa exploración de mirar los recursos naturales que habían, la extracción, la consolidación de esas empresas y la resistencia que se generaba alrededor de todas las comunidades. Entonces usan nuevos métodos de intimidación y desplazamiento. Viene la fase de la creación del paramilitarismo y frente a eso, pues las comunidades, los hijos de los campesinos, los hijos de las campesinas, los indígenas, los afros, pues también hacen resistencia frente a una arremetida que viene en un auge grande. Esto para decir es que como había la resistencia de los campesinos en sus movimientos, también había una resistencia armada, que eran las guerrillas colombianas, la FARC y el ELN. El Estado monta su sistema represivo y de terror, que son los paramilitares.
y comienzan a masacrar, a desplazar, y las guerrillas comienzan a confrontar junto con las poblaciones ese fenómeno, o sea, a defender el territorio. Entonces viene la fase del paramilitarismo, de la desaparición, desplazamientos, muchas personas abandonaron el terreno, muchos murieron, muchos fueron presos, pero se resistió. En la era del 2000 llega, pues para nadie es un secreto, el jefe de los paramilitares al poder, que es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es el creador de los paramilitares en Colombia. Los creó, creo, en el Magdalena Medio con las autodefensas campesinas. Mis compañeros colombianos saben cómo ha sido la historia allá. Llega a la presidencia y dice, 3 meses voy a acabar la guerrilla. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Las guerrillas en la montaña con sus armas, el pueblo poniendo el pecho porque las comunidades organizadas son las que frentean, y lo que hizo fue implementación de más paramilitarismo y apresar a todos los dirigentes sociales y perseguir a todo el que se atreviera a pensar un poco diferente a las políticas que venía, pues la continuidad de las políticas, porque eso no ha cambiado en Colombia. En esa región y en muchas partes del país se resistió también por medio de la denuncia y la solidaridad internacional de los países que están y que siempre han estado acompañándonos en esta lucha continua ya. Entonces, más o menos en eso del 2000, del 2001, del 2002, 2003, para solo enumerar de donde hago parte, en una sola redada masiva se llevan 45 dirigentes sociales de todo el sindicato, de jóvenes, campesinos, de cooperativas, una universidad que se estaba formando allá de los campesinos también. Todos fueron presos, 3, 4 años allá en la cárcel, salen porque no había ningún argumento para tenerlo. Entonces la llegada de Uribe se agudiza un poco en esa zona y en otras zonas, porque eso no fue solamente allá. El desplazamiento, la guerra, la criminalización a la protesta, al derecho, y comienza la mercantilización de la salud, la educación, de todos sus derechos. Entonces, compañero, discúlpame, es importante igual que intentemos, a mí me toca hacer ahora de malo, ¿no? Entonces como intentar aprovechar el tiempo para tocar todos los temas. Seguidamente llega el gobierno de ¿cómo se llama? ¿Qué pasó ahorita? De Santos, y llega con es la misma política, solo que es más como el niño bueno, pero en la continuidad de esa política. Y eso hace lo que ustedes ya conocen hoy en día, que es llevar a las insurgencias a un proceso de negociación. ¿Qué ha pasado en el resto de los procesos organizativos? Estamos diciendo sí a la paz, pero esa paz tiene que ver con transformaciones sociales. Y tenemos que unirnos para poder confrontar lo que de aquí en adelante venga frente a todos los colombianos y al modelo extractivista que tenemos allá en ese país. Gracias. Yo, para cerrar este primer bloque, propondría darle la palabra a la compañera uruguaya, Daniela, 3-4 minutos. Con los referéndums en contra de la privatización de las empresas públicas, que eso hace que el proceso de privatización del neoliberalismo en Uruguay se detuviera, digamos, en el contexto cercano, sobre todo de Argentina y Brasil, que son como espacios de articulación concreta, y eso hace también a las formas en las que se ha atravesado, digamos, como esta experiencia progresista en Uruguay, que obviamente sí que ha mejorado en términos también de los números, bueno, y también la particularidad demográfica en términos de contexto en Uruguay, de cierta demografía que está mucho más envejecida, de que no hay comunidades indígenas que fueron exterminadas, o sea que hay algunas problemáticas del contexto latinoamericano que no se expresan en Uruguay, pero otras sí. Y la pobreza fue una de las que se redujo en el último tiempo. El avance en la agenda de derechos, como decía la compañera, en Argentina, hay cosas muy parecidas en Uruguay en términos de negociación colectiva de los trabajadores, de la agenda en términos de
derechos de matrimonio igualitario, legalización del aborto, legalización de la marihuana, como toda una mejora en las condiciones de los derechos de las personas, y también el avance en ciertas políticas que reconocen temas como el cuidado como elemento central también de la política social, y en el que se establece como hoy como una de las políticas públicas el Sistema Nacional de Cuidados, que reconoce el trabajo de cuidados como un derecho y establece como cierto trabajo en ese sentido. Eso por un lado, pero por otro lado la intervención en términos de cambio de matriz productiva no genera como grandes cambios, digamos, profundos. En realidad también se avanza en este crecimiento de la inversión extranjera, de explotación de materias primas, instalación de pasteras, posibilidad de instalación de una megaminería a cielo abierto, o sea que el Uruguay en ese sentido no ha cambiado a nivel profundo. El tema de la agenda de derechos humanos, si bien se avanzó, también el propio gobierno progresista le puso freno a la anulación de la ley de impunidad y puso como trabas a la discusión en términos y está poniendo trabas a nivel legal en términos de la investigación sobre los desaparecidos dentro de la propia fuerza progresista, a pesar de que también es la que habilitó los primeros juicios en términos de derechos humanos. El tema de la seguridad pública como una agenda que se está instalando y la está instalando la derecha, pero que también el gobierno progresista no ha podido como intervenir de otra manera que no sea a través de políticas que, si bien al principio se iba con el discurso de atacar a las causas de la inseguridad, en realidad hoy se está interviniendo sobre los barrios que están en situación más crítica, con operativos de seguridad que le llaman, generando como un proceso de reestigmatización de ciertas zonas de la ciudad, en Montevideo por ejemplo, o políticas, aprobando políticas represivas más fuertes y de condenas altas en establecimiento de penas y demás. Me parece que ahí hay como una dificultad para repensar un tema de seguridad ciudadana desde una política de izquierda. Y después como cierta cooptación, que creo que es el tema siguiente, pero para entrar a debatir sobre eso en términos de los movimientos sociales y de cierta oficialización que se está estableciendo. Claramente el Frente Amplio se compone y se constituye sobre la base de una fuerza política de base muy fuerte, que llega al gobierno y que le está costando establecer una independencia entre los movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento sindical y el gobierno actual. Y solo quería destacar nuevamente en esto de las agendas como más territoriales y del sur global, como la explosión también del movimiento feminista que empieza a generar como esta articulación en distintos contextos, y que me parece que a la hora de analizar estos procesos no es menor como incorporarlo no como un satélite sino como parte también de un proceso de reflexión que tiene que ver con poner la vida en el centro, y que se está cuestionando también los modelos económicos, también que creo que también empezar a articular por ahí, y lo que está empezando a articular en términos de movilizaciones sociales en distintos territorios me parece como potente. Bueno, pues la última vez que en Chile hubo algo así como poder popular fue durante el periodo de gobierno de la Unidad Popular entre 70 y 73. Llegado el golpe, no pasaron ni 2 semanas y se juntaron un grupo de lo más conservador que existe en Chile, gente de Opus Dei, oligarquía, militares, y se pusieron a escribir o a reescribir la Constitución, que el año 81 se refrenda y pasa a ser la Constitución que hasta el día de hoy nos gobierna. En esa Constitución, no se pudo haber hecho si no es habiendo torturado, asesinado y hecho desaparecer a miles y miles de simpatizantes y militantes de la izquierda durante los 70. Como se suele decir en Chile, se instituyeron 11 o 10 pilares, que son lo que hasta el día de hoy nos conforma económica, política y culturalmente en Chile. La Constitución, por supuesto, se hace una modificación del plan laboral, se prohíbe la sindicalización, la negociación colectiva no existe. Si alguien se va a huelga, el patrón tiene la posibilidad de reemplazar al trabajador. Se hace una reforma tributaria que solo beneficia a los grandes capitales. Se hace una reforma forestal que comienzan a entrar, a arrasar todo el territorio, sobre todo en el sur. El pueblo mapuche puede hablar mucho respecto a la entrada de transnacionales, de capitales foráneos y que están interviniendo el medio ambiente y su propia cultura.
se privatiza la educación que había sido históricamente vista como pública para poder estudiar, como lo que decías tú, todos los derechos sociales son utilizados, la salud también, las pensiones también, que son las tres cosas que actualmente suscitan el mayor interés y la mayor demanda social en Chile. Y otras, se privatiza el agua. Creo que es uno de los pocos países donde está privatizada el agua. No, pero sí también. Tranquilo. No, pero las fuentes. Y eso hasta el día de hoy no ha sido cambiado. Una vez. En 2005 se hace una reforma constitucional que firma un presidente socialista, Ricardo Lagos, pero que no modifica en lo absoluto la estructura. Yo nací en el año 88 y la primera vez que me tocó experimentar una especie como de una experiencia colectiva o de intereses compartidos por gente que estaba sufriendo las mismas cosas que yo y mi familia, fue el año 2011. Yo ya estaba en la universidad y ahí crece, la primera marcha que hay es una marcha contra Hidro Aysén, que es un proyecto que está detenido, pero que iba a intervenir un río para hacer una represa. Esa fue la primera marcha. Y después surge la marcha estudiantil, que es la que exige educación pública gratuita y de calidad para todos los estudiantes, niños y niñas, en todos sus niveles. Eso hasta el día de hoy no ha sido atendido. Actualmente existe el movimiento de No Más AFP, que es la forma en que los abuelos tienen que rascarse con sus propias uñas para poder llegar a fin de mes, con unas pensiones que son miserables, que no dan para nada. Y ahí eso se puede conectar con la conversación anterior respecto a de qué manera vitalmente te toca la deuda. Yo estoy endeudado por todos lados, no porque me dedique a gastar las cosas en lujo, sino que porque por estudiar, por atenderme, por tener dentista, etc. Todas esas cosas son parte de la carga que tiene cualquier chileno, de clase media, de clase popular, lo que sea. Poder popular. El poder popular nosotros lo conocimos en blanco y negro, a través de fotografías, como de los videos, la batalla de Chile, Allende, el movimiento de los campesinos, el movimiento mapuche, apoyando al famoso movimiento popular que dirigía principalmente el Partido Comunista, el Partido Socialista, y llevó a la presidencia de Allende. Para nosotros poder tematizar la cuestión del poder popular, tenemos que recurrir a los libros de historia, a testimonios de gente que vivió ese proceso. Y hay personas que con ojos brillantes recuerdan que no hubo un momento en que Chile fuera más bonito. Había cordones industriales, cordones comunales, había militares, una cuestión que para nosotros siempre ha sido como ajeno, como algo que representa los perros guardianes de la oligarquía, participando entre las poblaciones, ayudando a que no hubiese desabastecimiento. El mercado negro, todo lo que uno ve desde hace un tiempo atrás en Venezuela, es algo que es calcado a lo que se hizo antes. Apretar, como decía conversaciones Nixon con Kissinger, hay que hacer chillar la economía chilena hasta que se derrumba. Y lo lograron. Desde ese momento hasta ahora yo creo, no sé, algún otro chileno podría tener otra opinión, pero yo creo que no hay hasta ahora posibilidad de hacer algún tipo de movimiento popular del modo como lo hubo, precisamente por la Constitución y por cómo la estructura jurídica, política y económica en Chile está hecha para que la gente no pueda organizarse. El sentimiento compartido entre un chileno promedio, entre estudiantes, es que cada uno, como dije, o se dice ya más coloquialmente, cada uno mata a su propio chancho. ¿Cierto? Desconfianza. Vamos a hacer una cuestión colectiva. Alguien quiere hacer algo, alguien quiere embarrar al otro. Hay una desconfianza que es parte de la cultura. ¿De qué manera se puede cambiar eso? Es la gran pregunta que está abierta. Gran parte de la razón por la que estoy acá es eso, ¿no? Buscar experiencias que han habido en otros lados. Al igual que como decías tú, en Colombia el discurso de la derecha, en Chile es probablemente igual o peor respecto a cualquier proyecto alternativo que haya habido en Latinoamérica, el caso cubano, el caso venezolano. No, ahí se violan los derechos, no te metas ahí. Una hambruna, una gente haciendo fila, quiere volver a la unidad popular. Hay un fantasma, ¿no? El cupo. Y eso es, la televisión está súper concentrada.
los diarios, los medios de comunicación están súper concentrados. No es que yo voy a hacerle ahora algún tipo de loa a Zuckerberg, el creador de Facebook, pero desde que existen redes sociales es que se pueden hacer cosas paralelas. En 2011, las marchas que se convocaban, yo mismo ponía asistiré y asistía, y iba a la marcha y habían 100.000 personas, 500.000 personas. Yo decía, guau, ¿y toda esta gente dónde estaba? Yo estaba metido en el computador, los otros jugando FIFA, todos alienados. Cuando uno se encuentra en la calle, se da cuenta que hay sentires y pesares que son compartidos. Eso como reflexión, uniéndolo todo y después puedo profundizar en el tema. Y de pronto falta tejer más cosas juntos. Y eso mismo puede ayudar a promover tal vez unas iniciativas diferentes, y tal vez eso es del siguiente bloque, pero solo quiero hacer como esa reflexión. Y pues en la línea de plantear como lo de cada país, yo creería que en Colombia han habido algunos avances, y muestra de eso, aunque está en el papel solamente, la Constitución de 1991 es muy progresista, pero pues también se da a partir de todos esos movimientos sociales y pues de la movilización en su momento también de una de las guerrillas en Colombia. Sin embargo, pues muchas cosas quedan en el papel, y eso mismo ha hecho que las comunidades y los pueblos se articulen para hacer otras cosas. Por ejemplo, hoy existe la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Es un espacio, yo creería que casi es el único espacio nacional donde se juntan comunidades campesinas, pueblos indígenas, pueblos negros y afrodescendientes, donde alzan la voz de forma conjunta, con sus problemas internos, pero alzan la voz de forma conjunta. Y es el único espacio nacional que, al menos con el gobierno Santos, se venía sentando periódicamente a discutir algunos temas estructurales y otros temas de corto plazo. En ese orden, digamos, uno cree que se van haciendo cosas juntos importantes. Sin embargo, este nuevo gobierno no ha planteado claro si va a respetar ese espacio. Además, ese espacio logró un decreto presidencial, pues, acuñado con el Ministerio de Agricultura en ese caso, que surgió además del gran paro popular, campesino y étnico del 2013, ¿no? Sí, fue el 2013. En ese orden de días, creería uno que ahí va habiendo un poco de avances, pero justo ahora hablábamos como de cosas que hay que hacer para seguir despertando el pensamiento crítico en las comunidades, y es como hacia allá donde se va construyendo algunas cosas. Sin embargo, paralelo a esa misma resistencia comunitaria, pues, como lo decían los compañeros ahora, el extractivismo y la violación de derechos en territorio sigue estando permanente. Solo esta mañana me llegó una nueva amenaza al WhatsApp, que no quería prenderlo, pero lo prendí, y eso terminó llegando allí, de todo lo que está pasando a diario en el territorio, ¿sí? Los nuevos desaparecidos, nuevos desplazamientos que se están dando, reconfiguración de nuevos grupos paramilitares, pero también bandas delincuenciales. Un gran flagelo que tenemos es los cultivos de uso ilícito, pero más el narcotráfico que está ligado a eso. Y en ese orden de días sigue creciendo lento, pero está creciendo el nivel popular, aunque pues los gobiernos, sobre todo el nacional, se pega mucho de los tropiezos y de las fallas que han tenido los gobiernos regionales alrededor, pero también los tropiezos que han tenido los pequeños o los gobiernos municipales y departamentales, porque en algunos casos han llegado personas de izquierda o progresistas, y cuando ya están en el gobierno hacen exactamente lo mismo que se critica antes. Entonces no sé eso hasta dónde en otros países pasa, pero esas pequeñas cosas enlodan todo lo otro que se puede ir haciendo y que va en crecimiento. Entonces eso genera una confusión en lo general, y esa confusión en lo general estanca ese crecimiento popular, campesino, étnico, que pretende en el cuidado de la vida y el territorio, pero también en un tema de soberanía alimentaria y un tema de soberanía económica, y de pensar un poco diferente como todo ese
esa estructura de gobierno tradicional que ha existido. Bueno, cuando tú pones a discutir el tema del gobierno progresista de América Latina o del grupo, o sea, el periodo post-liberal, gobierno popular y economías alternativas, y luego mismo encaja una serie de cápites como la cuestión de la desconexión entre los estados, los gobiernos progresistas y los movimientos sociales que hicieron posible que tomaran el poder, o la cuestión del extractivismo, o la cuestión de no cambia la matriz productiva del país, o el tema de que no lograron una desconcentración real de los medios de producción para que se viera que no se hubiera avanzado nada en ese terreno. Y creo que sí se hizo. O sea, si vemos los movimientos, o sea, el boom de los movimientos populares y sociales en América Latina en principios de los 90 y que tuvo con la cuestión del grito zapatista fue, digamos, el ícono. Eso unido con el descrédito y la crítica de los socialismos históricos, del socialismo de Estado, de la manera en que la burocracia partidista se había adueñado del poder en las experiencias socialistas de Europa del Este, parecería, o sea, de hecho dio un golpe muy fuerte a la cuestión de que vamos a construir poder alternativo a espaldas del Estado. O sea, el hilo de Hollywood fue fundamental en todo esto. Pero creo que los gobiernos progresistas tuvieron el mérito también de demostrar que es necesario tomar el poder del Estado. Es necesario hacerse del poder del Estado, es necesario controlar el Estado como un mecanismo de integración de los movimientos populares, como de redistribución de la riqueza social y una cuestión de problemas. Ahora, ¿qué hacer con el Estado? ¿Cómo poner el Estado en función de la transformación social, en función del progreso social? Creo que ya es otra cuestión. Y ahí sería una deuda pendiente también que se quedó. Pero sí se afianzaron figuras desde el punto de vista incluso constitucional, figuras de comunales, figuras de poder popular en los países que más avanzaron en este sentido. Y creo que es algo que es una meta, o sea, que es algo que es una pauta imprescindible incluso para luchas futuras, o sea, un punto de referencia que ya, o sea, que los nuevos ciclos que vengan de revolucionarios van a partir de eso que lograron en algún momento, ¿no? Y creo que no es algo para despreciar. La cuestión también está en que, bueno, cómo concebir la cuestión de la desconcentración de los medios de producción. Los golpes mediáticos han sido fundamentales en mostrar que es necesario también desconcentrar incluso los medios de comunicación. La cuestión está en que no basta con estatalizar un sector de la industria o determinadas empresas para decir que estamos realmente haciendo algo alternativo. Muchas veces, y eso es una deuda de toda la experiencia histórica del socialismo, también se piensa que con estatalizar, cambiar la configuración jurídica de una fuerza productiva o medio de producción, estamos haciendo realmente algo diferente. Creo que el eje fundamental debe ser la subordinación del trabajo al capital, y por formas de vida, formas de producción que no subordinen el trabajo al capital. Creo que esa debe ser la perspectiva, ya sea formas autogestionadas, formas comunitarias, formas de cooperativas, y lograr articulación de eso en un nivel de integración que tiene que ser mayor. O sea, si no vamos a valernos del Estado, porque el Estado supuestamente diversa toda la lógica de la emancipación, entonces tenemos que inventarnos un nivel de integración superior, pero necesitamos ese nivel de integración y hasta ahora que tenemos en el Estado. Creo que eso, el tema ese es uno de los temas que ha puesto en discusión en esta experiencia, y creo que es algo sobre el que debemos seguir reflexionando. ¿Se articulado a nivel de movimientos populares? Por supuesto. O sea, no como una verticalidad, sencillamente superior en el sentido de que luego expandirse cada vez más. Geográficamente superior, pero... Ahí está el tema de México. Estamos hablando de... Bueno, ahora tenemos a México. El caso de López Obrador ganó la presidencia, pero no lo hizo en el 2006, cuando realmente hubiera sido, digamos, hubiera cambiado completamente por el peso que tiene México en la región, hubiera cambiado probablemente el destino de los gobiernos progresistas en relación al siglo. Y sin embargo, desde el 94, o sea, los zapatalistas no apoyaron a López Obrador en el 2006, siguiendo con esta lógica, y todos aplaudimos a los zapatalistas, por favor. O sea, no se trata de eso, se trata de pensar justamente en este problema que estaba diciendo entre articular poder desde abajo y lograr desde arriba también determinadas transformaciones, ¿no? En primer lugar, lo que decía Wilder sobre la cuestión de la democracia, ¿no? Me parece esencial. Eso también nosotros en Italia, el nombre poder al pueblo, o sea, nace de ahí, nace del poder popular en Venezuela, de esta idea de democracia, de rescatar el socialismo como democratización de todos los aspectos de la vida, ¿no? Yo creo que algo, bueno, esto igual a nivel teórico así ya estaba,
pero ha sido bueno el proceso bolivariano y los procesos así progresistas así en América Latina los que han vuelto a poner el debate ahí en la mesa, y creo que ha sido algo muy bueno que todavía sigue teniendo un papel central en la construcción de alternativas en todo el mundo. Y creo también que, bueno, que las revoluciones se van pasando de un pueblo a otro y siguen acumulando, ¿no? Lo que se hizo en estos años ahí, hay momentos de crisis así, pero bueno, va quedando ahí en el patrimonio así de los movimientos y de los movimientos revolucionarios. Por otro lado, creo que, bueno, también hablando así en Italia sobre esta cuestión, estuvimos reflexionando sobre que si no hubiera hoy países como Bolivia, por ejemplo, como Venezuela hoy en día, sí, sería muy difícil, digamos, no tendríamos, digamos, un caso para estudiar, para analizar de gobiernos que hay hoy en día que han pillado el poder, que han tomado el poder en un contexto de democracia así liberal, ¿no? Y han pillado el poder y han intentado procesos de transformación profunda, ¿no? Entonces creo que son muy importantes. Y bueno, una de las reflexiones también en línea con lo que comentabas hoy en día es la cuestión de cómo articular el cambio a nivel económico. O sea, creo que hubo redistribución importante en estos países, redistribución económica importante, bueno, también la Bolsa Familia en Brasil, ejemplos de cómo han sido, ¿no? Pero bueno, un poquito lo que ha pasado también con las socialdemocracias en Europa, al final llega un punto en que si no encaja el sistema económico en el cual estás insertado, que es un sistema capitalista, con la lógica social que quieres expresar, ¿no? Con este sistema, al final siempre llega una crisis, ¿no? O sea, tú vas redistribuyendo ¿cómo se dice? Las ganancias, ¿no? Vas redistribuyendo así, pero al mismo tiempo se acumula el poder económico en unas manos, y es un poquito lo que ha pasado también en los años de la socialdemocracia aquí en Europa, después de la Guerra Mundial, donde al final todo lo que haya ganado el movimiento obrero lo ganó a través de luchas y de huelgas y de muertes y ha sido a llegar hasta ahí se ha parado. Entonces yo creo que en el debate hoy en día también está esto, ¿no? A nivel económico, o sea, cómo realmente salir de esta contradicción, ¿no? O sea, de que estás insertado en un sistema capitalista y quieres un sistema que tenga otros objetivos, ¿no? Otra lógica, ¿no? Pues yo creo que ahí también, ¿no? Es algo que queda ahí en el debate y que nos queda. O sea, que hay que ver cómo enfrentamos en todo el mundo, ¿no? Dos palabras, la compañera y el compañero, y bueno. Un poco el reto que tú nos hacías de evaluación, ¿no? De mirar atrás. Creo que nos está faltando, no en este espacio solo, sino a nivel general, un proceso de evaluación de la evolución de los movimientos sociales y la relación y las redes de movimientos sociales, ¿no? Veníamos de, tanto en los años 90 como sobre todo en la primera mitad de los 2000, un espacio de creaciones de redes entre yo sobre todo la que viví es entre América Latina y Europa, pero también eran redes más a nivel global, ¿no? El movimiento antiglobalización, pero también alrededor del zapatismo, alrededor de movimientos de solidaridad con movimientos revolucionarios, que de alguna manera siento que se ha ido perdiendo y que hemos ido perdiendo, y que esas redes han ido desestructurando y que no hemos sabido darles la importancia que para mí tenían, ni que fuese a nivel de conocimiento y apoyo mutuo, ¿no? Como soy de la estrategia de los islotes, pues le doy mucha importancia a esas redes, porque para mí son las que permiten retroalimentar las alternativas desde abajo, ¿no? Y creo que uno de los efectos de ese proceso de la llegada de las izquierdas al poder institucional, tanto en América Latina como ahora acá, ha tenido ese efecto, ¿no? De que nos hemos centrado, y eso ha estado muy bien, en las cuestiones locales y en las luchas más de cada país, pero nos hemos olvidado de esas dinámicas globales y no hemos sabido, y me incluyo porque a mí me ha pasado mucho, con el movimiento de deuda, antes lo explicaba, ¿no? Realmente está desestructurado y era un movimiento a nivel global
pues bastante estructurado, valga la redundancia, no hemos sabido mantenerlo, ¿no? Y creo que es un aprendizaje de cara al futuro que sería muy importante que le prestásemos un poco de atención, ¿no? Para mí los foros sociales fueron un experimento que a lo largo plazo pues, no ha tenido la capacidad de transformación que pensábamos que tendría, pero como mínimo era un espacio de encuentro, ¿no? Y no creo que se puedan rescatar, pero sí que es necesario repensar no solo la relación entre esos espacios institucionales y los movimientos sociales, sino entre movimientos sociales. Pero eso me ha interesado mucho tu visión, ¿no? Bueno, yo comentar, creo que, bueno, David ha dicho algo muy interesante, pero quería matizar un poco y a raíz de ahí decir lo que yo pienso. Yo voy a ser muy breve, de verdad. Yo creo que hay una diferencia entre la socialdemocracia europea importante con la socialdemocracia o los movimientos sociales socialistas democráticos que se han desarrollado en Latinoamérica. Por simplificar mucho la cosa y para que nos entendamos, voy a tirar un poco de vena leninista y voy a decir que lo que hay en Europa no es socialdemócrata, sino socialfascismo, y la prueba es el PSOE. O sea, lo que ha hecho el PSOE de la peor calaña que se puede ser. Eso no se puede llamar socialista ni se puede llamar nada. No se puede comparar el socialismo del PSOE al socialismo que sea democrático, que se está tratando de llevar a cabo en Venezuela, en Bolivia o en otros escenarios. Dicho esto, yo creo que es una cuestión fundamental. Hablo desde la lejanía. Yo Latinoamérica he pisado poco, pero hablando desde la lejanía me da la sensación de que la necesidad que hay allí es de profundizar en el socialismo. Si no se profundiza en el socialismo, es más que probable que se caiga en la trampa del enemigo. Y bueno, dicho esto, iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. Sí, muy cortito. La compañera, y cerramos el bloque y pasamos al tercero. Bueno, en términos de avances y de cosas que avances, y yo lo relaciono mucho como con retos también, ¿no? Lo que se avanzó y lo que no se pudo avanzar, como decías tú. A mí me preocupa mucho, y creo que es una cosa que no solamente pasa en Colombia. Me preocupa mucho que yo siento que hay una legitimidad social de la necropolítica que hablábamos ayer en la charla, en los gobiernos cumbre del fascismo, como el de Colombia, en la dictadura que está habiendo ahora en Honduras. Yo siento que hay una legitimidad social muy grande que me preocupa. Antes hablábamos con la compañera que una vez la gente la matan, rápidamente la convierten para los medios de comunicación en lo que a la gente le da la gana. Y con las redes sociales eso corre muy rápido y es como un círculo vicioso, porque de las redes sociales nos tienen cogidos globalmente a todos, y entonces luego esos mismos datos son utilizados para las campañas electorales. En Colombia, por ejemplo, abro paréntesis, en la campaña absurda en la que pierde el no a la paz o a los acuerdos, luego sale el asesor de la campaña feliz contando que era la campaña más barata y más efectiva que habían utilizado porque les costó muy poco y la herramienta principal fue el Facebook, por ejemplo, ¿no? O sea, como para que nos hagamos una dimensión también. Entonces a mí me parece que un reto también ahí que nos articula a todos es replantearnos primero la relación que tenemos con estas cosas, porque eso es global. Y entonces ahí también yo enlazo con lo que decía Víctor, ¿no? O sea, de qué manera también comenzamos a encontrar puntos comunes en lo que nos toca a todos, ¿no? O sea, y repensar también lo que estamos haciendo desde los movimientos, regalando nuestros datos. Yo la primera, o sea, no tengo WhatsApp, pero tengo Facebook, por ejemplo. Entonces, bueno, como también comenzar a cuestionar desde los movimientos el uso que hacemos de todo eso, porque son herramientas, bueno, que ya sabemos. Y para terminar,
decir que también siento que un obstáculo para el avance de llegar al pueblo grueso que legitima socialmente, a ese que se traga lo que está diciendo el medio de comunicación, a ese que se traga el discurso de la venezolanización de la política, como si fuera el coco, porque tú, por ejemplo, ahora en Colombia, en la campaña, es que era alucinante. Yo veía discursos de antes que ganara en Ecuador Correa, y es que los podemos copiar y calcar. Era exactamente la misma demonización, la misma, ¿no? Entonces como siento que ha sido difícil para los movimientos, de alguna manera, llegar a ese grueso de gente, porque mientras cuidas con emergencia la vida, porque tienes una amenaza de muerte en el cogote, para los movimientos siento que ha sido muy complicado como trabajar en ese paso siguiente, que es llegarle a ese grueso de población, ¿no? Intentar dialogar, porque es muy difícil. El sujeto que tienen construido siento que es tan fuerte, o sea, que no hay como, es un sujeto que no es gay, que no es negro, que no es indígena, tiene un sujeto allá construido, pienso en Colombia sobre todo, que está como, ha ganado mucho terreno y siento que es muy difícil de desarticular. Entonces también creo que como retos tenemos cómo articulamos esas respuestas comunes, cómo decolonizamos también la economía, con lo que hablaba también antes Yolanda, teniendo nuestras economías como tan dependientes a veces del capital global, bueno, en fin. Y nada, pero sobre todo siento eso, que mientras se ha cuidado la vida, ha sido difícil llegar a otras poblaciones que luego en el juego de la democracia hacen que los avances, que ya está casi, pero falta llegar más ahí. Era pensar globalmente y actuar localmente. Mira, creo que no se trata ni de una estrategia de los islotes ni una estrategia estatista, que yo estoy muy lejos de defenderla. Creo que ahí hace falta una tercera estrategia, o sea, construirla. Porque si el Estado no baje más allá de una lógica, digamos, en el mejor de los casos, asistencialista, de redistribución de la riqueza, eso sabemos que no crea poder popular, no construye poder popular. Por otro lado, te decía que el peligro de la desconexión, pero hay otra cuestión que siempre me ha preocupado y es la cuestión del ritmo, que yo estaba hablando ahorita de ritmo y temporalidad. O sea, el tiempo de los movimientos sociales siempre es un tiempo más lento. O sea, construir poder de trabajo, construir alternativas de trabajo, lleva tiempo, lleva trabajo, lleva cara, lleva muchas cosas que hay que ir modificando. Sin embargo, los cambios que se nos vienen, las cuestiones, los problemas globales, los problemas nacionales que nos acucian, muchas veces llevan una perentoriedad y una necesidad de enfrentarlos para lo que nunca estamos preparados, para lo que nunca estamos suficientemente preparados. Entonces yo pensaba en un medio de comunicación nuestro como región, tal vez un grupo de WhatsApp. Estoy colocando solo un ejemplo. Puede ser lo más rápido, lo más económico, pero depende del uso que se dé. Y eso terminaría siendo tal vez una de todas las estrategias para ir sumando pues como a un gran plan. Entonces, entiendo las posiciones individuales, sino que habría que ver cómo saltamos y cómo lo vamos construyendo, como dicen en mi pueblo, cómo lo buscamos la comba al palo. Creería yo por un lado eso. Por otro lado, teniendo en cuenta los tiempos y los ritmos, pero creo que hay algo que tenemos que poner en práctica y nos aceleraría un poco el coordinar algunos temas regionales, pero también locales, e insistirle a las personas enseñarles a pensar. Entonces yo cuando escuché eso de las primeras veces yo decía, bueno, listo, en la institución educativa, porque es que eso todo es un sistema. ¿Sí? Uno está peleando contra el mismo sistema formal, educativo, que lo que enseña es otra cosa, a que la gente se trague entero todo lo que se le dice, a valorar más lo que se plantea sin reflexionarlo y analizarlo. Entonces uno habla de pensamiento crítico y de enseñar a pensar, y unas estrategia sencilla que nosotros hemos ido encontrando y que poco a poco lo estamos poniendo en práctica es usar muchas preguntas
generadoras, preguntas que hacen, bueno, tal cosa, nos están planteando tal modelo o tal cosa, eso es bueno, eso es lo que nos ayudaría. Son cosas sencillas que uno cree que no tiene trascendencia, pero sí va ayudando. Porque el solo hecho de que la persona críticamente reflexione en las cosas, eso es más potente que sentar a alguien en una capacitación a decirle esto y estos puntos de mirada, si no se complementa desde ese punto de vista de enseñar y nosotros mismos también incluso aprender a reflexionar cada una de las cosas que se nos presentan, porque pues ustedes han dicho unas cosas muy importantes, lo de los partidos, los socialistas, los demócratas, y eso es lo que queremos. Si hay gente que literalmente está aguantando hambre en un territorio, si hay mucha gente que están en algunos casos siendo desaparecidos, y las familias también, ¿qué pasa con las familias? O sea, es un mundo muy complejo que cada vez lo que pierde mayor valor, o es que no es un tema de valor económico, pero es la vida de las personas y la vida de lo que nos rodea está pasando a un segundo plano. Y entonces, si no hacemos ese salto de como que pensemos críticamente cada una de las cosas que nos van pasando, porque lo que yo decía ahora, puedo ser yo muy progresista, pero tal vez cuando estoy en el gobierno hago exactamente lo mismo o peor de lo que he criticado siempre, pero es porque no lo reflexiono ni lo pienso críticamente. Sí, entonces creo yo que eso nos va ayudando como a construir cosas que nos permitiría ver cómo lo vamos hilando como región latinoamericana, que además lo necesitamos, porque siento que cada uno y en los mismos países pasa eso. Cada quien está por su ladito viendo cómo salva un pellejo, sin importarle qué está pasando con el del lado, con el del lado y con el del lado, y menos generalmente. Incluso dentro de la propia izquierda, bueno, ¿no? Como los distintos territorios en términos de cómo pensar la política y la política, ¿no? Y la disputa dentro de las propias grandes teorías, como el ejemplo de marxista, en general, como eso de que si no estamos todos de acuerdo, si no todo el mundo piensa igual, entonces no logramos la transformación, y por eso para mí la idea de articulación es muy potente en términos de, bueno, qué agendas comunes podemos lograr y cuáles otras capaz que no estamos tan de acuerdo, ¿no? El sistema capitalista es bastante homogéneo y bastante orgánico. Bueno, ¿qué nosotros podemos hacer en términos de compartir agendas comunes y cuáles otras en realidad capaz que podemos como soltar y implementar? Lo que no nos ha permitido como de pronto avanzar es que cada uno estamos en un pedacito allá pensando como el pedacito. Yo creo que un gran reto es lograr la unidad en los puntos de encuentro, porque claro que todos tenemos diferencias en algunas cosas. Si hay diferencias en la familia, en un grupo o en los movimientos populares. Entonces yo creo que sí es como que miremos dónde nos encontramos y miremos cómo vamos a resolver o cómo vamos a ayudar a que uno fortalezca al otro y podamos tener una barrera más fuerte frente al modelo que nos está atacando. Porque sí es claro que aquí la lucha es de clase, explotados contra explotadores, pero nosotros a veces entramos en discusiones entre nosotros mismos, que no es la lógica. Frente a eso también las economías populares, yo pienso que deben fortalecerse de esa misma manera, porque nosotros desde las economías populares competir contra el modelo no, porque ellos tienen las leyes, porque ellos tienen las condiciones, porque tienen una serie de cosas que no podemos hacer nosotros, y hay mucha producción que se está haciendo desde los procesos populares. En Colombia hay cantidad de compañeros que están en los procesos populares que están produciendo, pero esa producción a duras penas logran dentro de las personas más conscientes, porque no hay como ese intercambio. Y yo creo que lo que pudiera fortalecernos a nosotros es la circulación de esos productos, de esa producción que tienen
esos pequeños pueblos populares. Porque eso nos permitiría a nosotros, en cierta manera, fortalecernos para obtener algo que no tenemos hoy en día, que son los medios de producción. Ir adquiriendo la capacidad de obtener medios de producción para fortalecer nuestro propio movimiento. Quizás puede sonar como una referencia un poco conceptual, pero yo creo que el reto que debiesen enfrentar o debiesen pensar cualquier tipo de movimiento popular o la izquierda del siglo XXI, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con la clave de la representación, en mi opinión. Tiene que ver con que la revolución o cualquier proceso transformador tiene que ser realizado por los propios trabajadores, por las propias personas. Yo creo que hay un problema, hay una contradicción, hay un dilema cuando uno sustituye su representación. Como el texto de Spivak, ¿puede hablar de subalterno? ¿Hay alguien que tiene que hablar por ti? ¿Quién habla por ti? ¿Quién elige? ¿Quién te elige? Y si es que esa separación entre el representante y el representado se va alejando porque el sistema es más grande que tu problema, ahí hay un problema. Y yo estoy muy de acuerdo con que hay que avanzar mientras se piensa, ¿no? Pero me imagino que esto es de largo aliento y puede ser un trabajo cotidiano y microscópico, pero que tiene que estar basado en eso, porque de otra forma se van a repetir, y lo digo por el caso chileno en particular. El movimiento popular cayó, aunque fuera lo fuerte que fue, cayó. Y me imagino que hay muchos países, los mismos gobiernos progresistas, que pueden caer, quieren que caigan. ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Represión por 20, 30, 40 años más? Por ahí. Creo que, aunque igual no explícitamente se ha dicho, aunque se ha mencionado, el tema del sujeto construido. El sujeto construido somos nosotros también. El capitalismo lo que ha conseguido es construir una subjetividad que todas tenemos incorporada de una u otra forma. Aunque nos pensemos anticapitalistas, lo tenemos en vena. Un ejemplo es como, digamos, la feminidad hegemónica o la masculinidad hegemónica puede ser un ejemplo, cómo tenemos incorporado algo que en el fondo nos perjudica porque tenemos una especie de subjetividad mutilada que nos hace casi imposible, también, no son solamente las estructuras que nos imposibilitan, es esa construcción, esa precarización psíquica que viene acompañado a todo lo que viene a ser el desarrollo del capitalismo y más recientemente el neoliberalismo con una capacidad tremenda de producción de subjetividad. Pero ahí también veo yo un campo de ambición, pensar más allá de los admitidos. El sistema es así, nos encorseta. Una forma de juntarnos e intercambiarnos es la mejor forma de poner un poco de distancia para poder ver, ¿no? Porque muchas veces no vemos lo que nos imposibilita de eso, ni siquiera de ver el otro. Hoy en día uno de las cosas que podemos observar especialmente entre los jóvenes, pero también en el mundo adulto, es que ni siquiera perciben al otro. Es decir, es como si no existiera. Es decir, ¿cómo te vas a organizar con alguien que ni siquiera percibes? ¿No? Pero esa mutilación de la subjetividad que está en marcha nos va a complicar todavía más la vida y estoy muy de acuerdo con lo que yo digo antes. Una forma de hacer pensar cómo construimos, digamos, sujetos críticos hoy en día. Ahí veo un campo de actuación que tenemos que abordar, porque esos procesos, ¿por qué son tan lentos? Porque si lo hacemos sin ser consciente de todo ello, cuesta mucho más. Pequeñas victorias, digamos así, ¿no? Porque lo que también anima a la gente son esas pequeñas victorias. En la agenda moderna de la militancia, es un poco la militancia a la carta. Y que tiene mucho que ver con esa subjetividad precaria, porque si no tolero la frustración, y la lucha es una frustración bastante, se hace dura, se hace
bastante dura porque hay que asumir la administración de ella, pues cambio, ¿no? O sea, esto aquí no voy avanzando, pues cambio, hago más fácil. Pues estabilidad de la carta hoy también uno de los problemas que tenemos hoy. Y creo que ahí también deberíamos ser más conscientes en ese sentido, o dicho, poner más voluntad y tener más cintura a la hora de llegar a acuerdos sobre objetivos y posibles, ¿no? de conseguir pequeñas victorias. Muchísimas gracias a todos y a todas.